Estamos en comunicación con el diputado del Caño, que ya se puede incorporar aquí al programa. ¿Cómo le va, diputado? Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo Muy están bien, ustedes? muchas gracias. Quería particularmente preguntarle sobre dos cuestiones. Una, algo que estábamos debatiendo recién. Quería saber cuál es la opinión que le merece a usted esta pintura de lo que significa, cómo pega esta pandemia en algunos sectores de la sociedad, a donde se está dando como incentivo 500 pesos para que aquellos que han resultado COVID positivo y no tienen las condiciones para aislarse en su propia casa, vayan a un centro de asistencia del Estado. ¿Qué opinión le merece? O sea, ¿qué pintura le parece que está reflejando esa situación concretamente? Bueno, me parece que la situación que está reflejando es que hay, por un lado, un aumento de los casos y que eso evidentemente también está golpeando en sectores populares que viven en condiciones de hacinamiento por problemas estructurales que se arrastran gobierno tras gobierno, ¿no? Más de 3 millones de familias que tienen condiciones de viviendas precarias o que viven en villas, en asentamientos, para no decir los que viven directamente en la calle, ¿no? 3 millones de familias en Argentina y la mitad, 1,5 millones, en la provincia de Buenos Aires. Creo que obviamente acá hay un problema que se viene planteando, nosotros al menos lo veníamos planteando desde un comienzo, que era cómo unir salud y economía, es decir, tomar medidas que afecten los intereses de los grandes grupos económicos, de los especuladores, para beneficiar a muchos sectores de trabajadoras y trabajadores que no tienen, por ejemplo, un empleo formal, que trabajan o viven del día a día, de lo que pueden hacer en el día con su laburo, y que entonces a esas personas había que garantizarle un ingreso de emergencia. Tampoco es algo que alcance el 100%, pero nuestra propuesta era, con un impuesto a las grandes fortunas, otorgar un IFE o salario de cuarentena de 30.000 pesos a esas personas. ¿Para qué? Para que pudieran realizar el aislamiento, la cuarentena, ¿no? Entonces, obviamente, si hay personas que no pueden hacerlo o que conviene que no lo hagan en su casa, que lo puedan hacer en un lugar donde estén seguras las personas que tienen alrededor y que esas personas también tengan condiciones, bueno, está bien que se haga. Ahora, el problema, creo, o el núcleo central de la problemática que estamos viviendo hoy tiene que ver con eso, una flexibilización que se hizo de la cuarentena en el pico de los casos, ¿no? Lo cual contradice todo el discurso que venía teniendo el gobierno hasta ahora, ¿no? ¿Y eso por qué se hace? Me parece a mí por ceder permanentemente a lo que es el lobby de los grandes grupos empresarios, los grandes grupos económicos. Te doy un dato, ¿no? El tema de la unificación de los sistemas públicos y privados de salud, bueno, eso no se llevó adelante, a pesar de que en aquella comisión, ya hace muchos meses, el ministro Ginés había dicho que iban a avanzar en esta medida de centralizar el sistema de salud. Sin embargo, al otro día tuvo una reunión con los principales empresarios que lucran con la salud y retrocedió en esta medida tan elemental. Así podríamos hablar del impuesto a las grandes fortunas, Vicentín, la negociación de la deuda, etcétera, ¿no? Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes, Verónica Benaim lo saluda. ¿Qué tal, Recordaba Verónica? ¿Cómo que estás? sí, Ginés González García había anunciado que iba a hacer un decreto de necesidad de urgencia y después se echó para atrás al otro día, minutos nada más, después de ese anuncio. Lo que sí se empieza a debatir va a ser las cuestiones, otras cuestiones también económicas. Mañana la Comisión de Presupuesto va a tratar la ampliación de la moratoria. Ingresó lo que es la ampliación del presupuesto 2019 para su vigencia durante el año 2020. No sé si tuvo acceso a esto. Y por otro lado, hay otra situación que tiene que ver con muchas empresas que están al borde de presentar quiebra. Sí, bueno, algunas de las medidas o de los proyectos los hemos empezado a ver, otros ya lo hemos estudiado, como el caso de la moratoria que se viene discutiendo, y hemos expresado nuestra postura en relación a esto muy clara, ¿no? Creemos que no se puede poner en el mismo nivel prácticamente a grandes empresarios. Vamos al caso de Vicentín, si se quiere, uno de los más emblemáticos o la máxima expresión de esta moratoria que le va a dar un salvataje
¿no? a estafadores como Vicentín, ¿no? Es decir, es una moratoria que iguala a grandes grupos económicos con una pyme. Lo dijo el presidente de la Cámara, que yo me quedé en ese momento pensando, porque Sergio Massa nos informó a los presidentes de Bloc que dijo, bueno, va a haber una moratoria muy amplia. Dijo, lo graficó bien, dijo, va a ir desde una peluquería de barrio hasta grandes empresas, incluida Vicentín, ¿no? Entonces, yo pensé que era un chiste en ese momento, y no, efectivamente, cuando consultamos a Marco El Pont y al ministro Culpas, nos dijeron que no estaba exceptuado Vicentín, ¿no? Es decir, entonces, me parece que el no poner ni siquiera ningún tipo de requisitos si esas empresas previamente repartieron dividendos, si cumplieron o no con la prohibición de despidos que dice el decreto presidencial, en fin, una serie de requisitos, ni siquiera hasta eso, ¿no? Pero bueno, nosotros no estamos de acuerdo, tenemos un proyecto que plantea directamente condonar el pago del monotributo para las categorías más bajas. Creemos que hay que avanzar con una moratoria con sectores de los pequeños comercios, es decir, la gente que es evidente que se necesita, ¿no? Pero los grandes grupos empresarios que tienen espalda, no se puede plantear el mismo trato, ¿no? Después, con las medidas de ampliación de presupuesto, digo, a nosotros nos parece una tomada de pelo que no se haya discutido un presupuesto de 2020, que hayamos prorrogado un presupuesto de ajuste del gobierno macrista y que al mismo tiempo se hayan planteado medidas como, por ejemplo, la suspensión de la movilidad jubilatoria con un ajustazo a jubiladas y jubilados que han cobrado menos de lo que estipulaba esa movilidad y al mismo tiempo se le han pagado 5.000 millones de dólares a los especuladores desde que comenzó el año hasta esta parte, ¿no? Incluyendo 325 millones de dólares que se pagaron al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, eso nunca estuvo debatido en ningún presupuesto, pero en los hechos se fue imponiendo, por eso claramente para nosotros es parte, digamos, de un presupuesto de ajuste lo que se está planteando como ampliación, más allá de algunas partidas específicas, ¿no? Diputado, una consulta, porque ese tema de por qué la moratoria para los grandes y no solo para los más chicos y más golpeados, fue una consulta que le hicieron a Mercedes Marcó del Pont en la reunión de comisión. Mire, si no me equivoco, fue usted que le preguntaban por qué, y la respuesta de ella fue porque nosotros pretendemos, después de la pandemia, que haya empresas con músculo, empresas vivas, porque nuestro principal problema va a ser la generación de trabajo. Digo, ¿a usted le cierra esa explicación? Digo, si de pronto hay una moratoria generosa, puede ser que estas empresas, que no es la única, Vicentín, tal vez es la más emblemática, pero el objetivo sería que estas empresas sigan vivas y dando empleo y no empresas cerradas. ¿Puede ser la explicación, no le cierra esa explicación de Marcó del Pont, o puede ser un atenuante, diputado? No, lo que pasa, lo que sucede es que también nosotros lo sostuvimos en esa reunión, es que hay un mecanismo constante de ilusión y de evasión de impuestos, que también lo llaman contabilidad creativa de las empresas, por lo cual no se paga, por ejemplo, el 50% del impuesto a la ganancia en Argentina. Hablamos mucho de Vicentín porque justamente, ¿no? Ellos, en todas las denuncias que se hicieron, producto de haber recibido un enorme crédito del Banco Nación y al mismo tiempo tener todo tipo de maniobras ilegales, el hecho de declarar las exportaciones en Paraguay cuando se sabe que salían por el puerto de Rosario, etcétera. Bueno, todo eso para eludir justamente, evitar pagar, por ejemplo, las retenciones, yo creo que son excusas en realidad, ¿no? Porque como decíamos anteriormente, y lo reconoció la propia administradora de AFIP diciendo que obviamente hay sectores que tienen más espalda que otros. Entonces, digo, sin embargo, dan esta explicación que para nosotros, en este sentido, ¿no? En este marco, que también ella reconoció que tenían que avanzar en una cuestión más de fondo con respecto al problema impositivo, porque hay una evasión. Argentina es el quinto país del mundo con mayor dinero en las el quinto mayor país con dinero en los paraísos fiscales, Claro. fiscales, ¿no? Esos son datos de las propias ONG que son especializadas en este tema,
y que, bueno, lo reconoció también el propio oficialismo. Entonces tenemos fuga de capitales enviado a las guaridas fiscales y se le da la moratoria a muchas de estas empresas. Eso es lo que nosotros venimos diciendo que no compartimos, porque además ya se le dio, por ejemplo, el ATP, se le ha dado muchos beneficios a los grandes empresarios, se le ha permitido rebajar salarios suspendiendo al personal, ¿no? Con la supuesta aplicación del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que supuestamente plantea un acuerdo del trabajador o de la organización de los trabajadores, cuando sabemos que muchas de estas organizaciones se reúnen todo el tiempo con los empresarios, como vimos el otro día, y no defienden los intereses de los trabajadores, ¿no? Diputado, nosotros la semana pasada, justamente cuando debatíamos sobre lo que había pasado en la comisión respecto de este proyecto de moratoria, preguntábamos por ahí si para algunos de ustedes esta ley puede llegar a tener nombre y apellido, o sea, si es una ley que está diseñada para beneficiar en realidad a algunos amigos o algunas personas que puedan quedar bajo este paraguas. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo creo que justamente, ¿no? Acá quizás desde Cambiemos se pone el énfasis en un grupo empresario particular, pero que podría estar de un lado de la grieta, pero no habla de los otros grupos empresarios que ellos representan y que han beneficiado. O sea, se van a beneficiar empresarios de los dos lados de la grieta, eso es lo que hay que decirlo, y eso es lo que Cambiemos intenta ocultar con el énfasis puesto en un grupo empresario particular, ¿no? Yo creo que, insisto con esto, acá hay una política que nosotros no vamos a convalidar y que no coincidimos, de igualar a quien está verdaderamente pasando una dificilísima situación porque es un pequeño comerciante, porque tiene una peluquería, etcétera, o un monotributista, ¿no? Que ni siquiera hay base imponible sobre la cual cobrar el que pueda tributar. Bueno, y sobre eso, digamos, se iguala con grandes empresas. Sí, porque incluso la pregunta, perdón que lo interrumpa, venía porque cuando se preguntaban sobre algunos detalles o particularidades de este proyecto de ley que probablemente pudiera obtener un dictamen, en realidad aparecían algunos vestigios que, no sé cuál es su opinión, pero en lo particular me quedé como un poco sorprendida porque desaparecería, si finalmente pueden ir detrás de esa moratoria algunos empresarios, hasta que incluso se los denunció o se interpretó que habían diseñado un plan para evadir impuestos porque tenían frente a sus ojos la posibilidad de la moratoria, entonces desaparecía el crimen fiscal, el delito fiscal, cosa que me pareció riesgoso desde el punto de vista de la seguridad jurídica y el mensaje que significa para el resto de los empresarios, que en realidad hacen todo bien, solo que están frente a una condición a donde no pueden cumplir, pero no porque no quieren, sino porque no pueden. Bueno, que por eso yo mencionaba al comienzo cuando ustedes me consultaban, es decir, ahí no hay ningún requisito para ni siquiera, ¿no? Dentro de un ángulo que nosotros no compartimos, que es beneficiar a los grandes grupos económicos, desde ese ángulo ni siquiera hay requisitos elementales previos, porque se ponen algunos condicionamientos a posteriori para las grandes empresas, ¿no? Entonces, lo que vos marcás es así, y por eso yo insistía con Vicentino, podemos insistir con otros grupos económicos, ¿no? Es decir, es como una amnistía, digámoslo así, una amnistía a toda la evasión y a todos los delitos que han cometido durante este tiempo, ¿no? Entonces, justamente nosotros no vamos a convalidar semejante impunidad para grupos empresarios, como te decía recién, que vienen haciendo todo tipo de maniobras, de elusión de impuestos, evasión de impuestos, etcétera, que son delitos que obviamente nunca se juzgan, ¿no? Diputado, en otro orden está trabajando también con la situación de la inseguridad o la seguridad también en la provincia de Buenos Aires. Hay un caso que, bueno, no deja de preocuparnos a todos y tiene que ver con la desaparición de Facundo Astudillo Castro. Tengo entendido que está trabajando en el tema, qué ha avanzado, qué es lo que se pudo presentar respecto a esto. Sí, en realidad nosotros hicimos una audiencia pública con familiares de víctimas del gatillo fácil y de las fuerzas de seguridad de todo el país, ¿no? Es decir, estuvo Leandro Aparicio, que es abogado de
Valentina Castro, la mamá de Facundo, que ahora se van a cumplir 3 meses de que está desaparecido. Ellos vienen denunciando las maniobras de la policía bonaerense. Recordemos que a Facundo la última vez que se lo vio fue cuando subió a un patrullero de la policía bonaerense, y me parece que la idea nuestra era justamente hacer una audiencia para mostrar esta realidad que tiene que ver con una política del gobierno nacional y los gobiernos provinciales de todos los colores políticos que han empoderado a la fuerza de seguridad, dándoles un rol fundamental en una cuestión sanitaria, ¿no? Entonces, han aumentado el control social, la represión sobre los sectores populares, y creo que eso, bueno, lo vimos en Chaco con la comunidad POM, lo vimos con Luis Espinosa y Seferino Nadal en Tucumán, bueno, muchos casos en la provincia de Buenos Aires. Tuvimos a los familiares de las víctimas en Jujuy y demás, y me parece que bueno, es un tema fundamental que lamentablemente el Congreso no viene tratando. Nosotros presentamos un pedido a la Comisión de Derechos Humanos, de la cual soy secretario, al presidente, a Hugo Yasky, pidiendo que venga la ministra Sabina Federic como parte ella es presidenta del Comité de Seguridad Interior, que coordina políticas con los gobiernos provinciales, y bueno, no tuvimos una respuesta positiva, y al mismo tiempo todo esto que hemos reflejado y que ha quedado en esta audiencia pública, donde estuvo Nora Cortiñas y organismos de derechos humanos muy representativos, bueno, también quedó plasmado y se lo enviamos a Hugo Yasky, a los diputados de la Comisión de Derechos Humanos y también al presidente de la Cámara, porque creemos fundamental que se tome medidas con respecto a esta situación, ¿no? Diputado Nicolás del Caño, gracias por este contacto con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, hasta luego, adiós, muy amable.